Saludos a todos, bienvenidos. Como le dice el título del video, en esta ocasión les estaré mostrando cómo obtener la versión de Android, número binario y parche de seguridad de cualquier dispositivo Samsung, no importando que esté bloqueado por la cuenta Google, la verificación por correo Gmail o lo que es el bypass FRP. No importa, chicos, el procedimiento nos funciona de igual forma. Muy bien, ¿qué van a hacer? Acá abajo en la descripción y el comentario fijo yo les estaré dejando los enlaces de descarga de nuestra propia herramienta. Vamos a ocupar y utilizar nuestra propia herramienta, chicos. Ustedes van, lo descargan, extraen, descomprimen y van a proceder a abrirlo. Doble clic o clic derecho y abrir. En esta ventana seleccionan el apartado de más información y seleccionan en ejecutar de todas formas. Esto lo harán solo la primera vez que descarguen y abran. Ya después la herramienta va a funcionar con total normalidad. Acá le damos un segundo de tiempo a que la herramienta inicie y cargue, ¿no? Entonces, una vez cargue acá su interfaz, vamos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia y seleccionamos en guardar. Muy bien, una vez tengamos acá la herramienta ya totalmente abierta, funcional, lo siguiente a hacer es conectar nuestro dispositivo al computador mediante el cable USB. Vamos a conectar acá. Perfecto, conectamos. Listo. Muy bien, una vez conectado acá el dispositivo, nuestra propia herramienta, esta herramienta es totalmente gratis. La van a encontrar acá abajo en la descripción y el comentario fijo. Acá con la herramienta vamos a seleccionar la pestaña herramientas. Ahora seleccionamos el apartado modo MTP y acá vamos a proceder a presionar el botón leer información MTP. Le damos un segundo de tiempo a que la herramienta trabaje y haga la lectura de la información del dispositivo. Y listo. Como ven ustedes en imagen, acá tenemos lo que es el número binario, la versión de Android y el parche de seguridad que tiene este dispositivo. También tenemos lo que es el número de compilación y el modelo exacto del dispositivo en sí. Como ven, chicos, así de fácil, rápido, práctico y con un solo clic podemos obtener la información de cualquier dispositivo Samsung, no importando que esté bloqueado por la cuenta Google. No importa, chicos, ustedes pueden hacer la lectura del dispositivo de esta manera muy sencilla. Entonces, como les estaba diciendo, esta herramienta es totalmente gratis. La van a encontrar acá abajo en la descripción y el comentario fijo de este video. Vayan, descárguenlo, pruébenlo. Antes teníamos que hacer un montón de pasos, estar obteniendo el número de compilación, adivinando, deduciendo el número binario, luego ir a buscar en páginas y en sitios cuál era la versión de Android. Entonces era muy complicado. Ahora es muy sencillo, nada más conectan el dispositivo, le dan un pequeño clic y ya obtienen la información correcta y certera del dispositivo en sí. Perfecto, chicos, como ven, repito, esta herramienta es de nuestra autoría, es totalmente gratis, la van a encontrar acá abajo en la descripción. Descárguenla, pruébenla, úsenla. Si encuentran algún fallo, inconveniente, háganmelo saber. ¿Qué les parece esta herramienta? Tiene soporte para varias marcas, varios modelos. Pruébenla. Si les gustaría que agreguemos alguna otra función, algún otro modelo, algunas otras cuestiones, háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios, que yo los leo, yo los tomo en cuenta, ya que como ven, esta herramienta pues ya la lanzamos hace un tiempo atrás, no la había presentado oficialmente, pero ya se lanzó desde la versión 1.0, desde ahí venimos actualizando, agregando funciones, modelos, marcas y demás cuestiones que la propia comunidad. Por cierto, estoy muy agradecido con todos ustedes, la comunidad que me ha estado ayudando, reportando los fallos, inconvenientes, errores, cuestiones que detectan. Se los agradezco muchísimo, ya que eso nos ayuda a nosotros para poder mejorar y estabilizar bien lo que es esta herramienta. Esta es totalmente gratis para todos ustedes, nuestra comunidad. Perfecto, chicos. Les agradezco, este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado y servido. Si fue así, saben que pueden indicarlo acá abajo en la sección de comentarios. Dudas, sugerencias, inconvenientes,
acá abajo en la sección de comentarios. Yo con gusto los estaré leyendo, tomando en cuenta y apoyando. Perfecto chicos, saludos, los espero en el siguiente video.